Plaza Podcast. La escasez de enfermeras en España se ha convertido en un tema crítico que plantea sobre todo desafíos significativos para el sistema de salud del país. España tiene un déficit histórico de enfermeras en la sanidad. Hay 6,5 por cada 1.000 habitantes, frente a las 8,3 de media en Europa, según datos de la OCDE. Y un estudio titulado Escasez de enfermeras en España, del caso global a la situación particular, e incluido en el último informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, se pregunta por qué sigue pasando. La falta de personal de enfermería no solo afecta la calidad de la atención médica, sino que también aumenta la carga de trabajo para el personal existente y, sobre todo, prolonga las listas de espera en los hospitales. Hoy nos preguntamos cuáles son esas causas de esta escasez y cómo afecta al sistema de salud y qué medidas, sobre todo, se podrían tomar a corto plazo para abordar este problema. Hoy en Plaza al Día faltan enfermeras. ¿Por qué abandonan esta profesión? ¿Te has planteado de qué manera impacta la tecnología en nuestras vidas? No es solo un conjunto de algoritmos. Tenemos un podcast para contarte cómo puede hacer la vida más fácil a las personas. El pulso de la tecnología. Escucha ya historias de innovación, diversidad y talento en Plaza Podcast o en tu plataforma de audio preferida. Saludamos a Paola Galvany, es profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona, en concreto de la Facultad de Enfermería, y también es la presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Barcelona. Señora Galvany, muy buenas. Encantada. ¿Cuál sería la causa principal de esa escasez de enfermeras y enfermeros que tenemos en España? La causa de la escasez es multifactorial, es decir, que no hay solo un motivo, hay diversos y estos motivos pueden confluir en el tiempo. Los motivos, en principio, los principales son un incremento de la demanda de los cuidados por la evolución demográfica, es decir, hay una esperanza de vida elevada. Esto da lugar al incremento de las patologías, a las enfermedades crónicas, al incremento de la soledad. Por otro lado, hay una ausencia o una ineficacia de la planificación de las políticas y el uso de los recursos disponibles. También hay una falta de inversión, a veces es una falta de inversión en la formación. También se dan condiciones laborales precarias, un escaso reconocimiento y prestigio social de la profesión, una falta de relevo generacional que tiene que ver con el incremento de las jubilaciones y el desinterés de los jóvenes por estudiar enfermería, también porque hay un cambio en las expectativas de las nuevas generaciones, y todos estos factores dan lugar a la emigración y al abandono de la profesión, que son las causas principales que afectan a la falta de enfermeras. En este caso, hemos oído muchas veces hablar de que los médicos y los enfermeros y enfermeras españoles pues se van a trabajar fuera de España, bien porque la situación laboral es mejor, y sobre todo económicamente, pero en este caso ya no tenemos que hablar no solo de que se marchan, sino que abandonan su profesión por diferentes motivos, ¿no? Sí, la emigración y el abandono de la profesión, tanto uno como el otro, siempre han estado presentes cuando hablamos de la pérdida de enfermeras. Lo que pasa es que durante unos años había muchísima inmigración de enfermeras, sobre todo a países de la Unión Europea, y también había abandono de la profesión, pero cada vez ha habido menos emigración y más abandono. ¿Por qué se ha producido esto? Se produce porque actualmente en nuestro contexto hay trabajo. Hay trabajo para enfermeras y las enfermeras pues ven menos posible la necesidad de marcharse a buscar suerte, ¿no? O mejores condiciones en otros países. Se quedan en España, trabajan, pero con condiciones precarias. Y esta precariedad alargada en el tiempo aboca a estas enfermeras a abandonar la profesión. Los países donde solían emigrar las enfermeras principalmente eran Reino Unido, Francia,
y Bélgica. Eran unos países que estaban relativamente cerca, atraían a las enfermeras, sobre todo Reino Unido, porque Reino Unido es un país que, además de tener buenas condiciones económicas, dispone de una particularidad, que es el desarrollo profesional de las enfermeras. Es un país en el que las enfermeras españolas van, es cierto que es difícil mejorar, crecer y desarrollarse, porque es un país que tiene pues unos requerimientos importantes para poder avanzar a nivel profesional, pero cuando las enfermeras se adaptan al entorno, hablan el idioma, se adaptan a esta cultura inglesa, poco a poco van mejorando en su desarrollo profesional y consiguen a la larga una posición laboral difícil de conseguir en España. Si hablamos de números, está claro que España tiene un déficit histórico de estas profesiones. En la sanidad hay, según los datos recogidos, un 6,5 por cada 1.000 habitantes frente al 8,3 de media que hay en Europa, según datos de la OCDE. La cosa no mejora y sobre todo por lo que usted también está explicando. Ya no solo se marchan porque tienen mejores condiciones fuera de España y, como usted decía, países como por ejemplo Reino Unido, sino que es una profesión muy vocacional e incluso abandonan esa vocación. Es así, el abandono se produce por un motivo muy importante, que es la falta de expectativas. España es un país en el que las enfermeras tienen muchas dificultades para promocionarse en el concepto del desarrollo profesional. Y en este sentido, las enfermeras pasan muchos años trabajando desde el día en que finalizan su carrera, poco a poco, pues encuentran trabajo con bastante facilidad, pero el desarrollo profesional es muy complicado. ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, que no reconocen el concepto de especialidad enfermera. Las enfermeras estudian una carrera que dura 4 años a día de hoy, son graduadas y luego tienen la opción de poder realizar una especialidad que les da unas competencias para desarrollarse profesionalmente en áreas específicas, como podría ser la pediatría, la salud mental, como podría ser la geriatría también. Entonces, las enfermeras desarrollan, estudian esta especialidad, pero después, a la hora de encontrar el trabajo, trabajan en las mismas condiciones que otras enfermeras que no han realizado estos tipos de estudios, y entonces se encuentran poco reconocidas a nivel laboral y en este desarrollo profesional, y les provoca a la larga una desafección importante con el trabajo y una falta de motivación por este escaso reconocimiento profesional. Y entonces hay enfermeras, no todas, pero hay enfermeras que deciden abandonar la profesión y dedicarse a otra cosa. De hecho, también datos que vemos en este estudio, el 80% de los contratos de enfermería que se firmaron el año pasado, en 2023, eran temporales. He dicho el 80%, o sea, un porcentaje altísimo. Sí, España tiene un problema en la contratación de enfermeras, que es la falta de estabilidad. No hay una estabilidad laboral. Por otro lado, los contratos son generalmente a tiempo parcial, que esto tiene su parte positiva y su parte negativa. La positiva es que permite la conciliación y la negativa es que, tal vez alargado en el tiempo, pues no todas las enfermeras quieren tener un contrato a tiempo parcial. Y por otro lado, el que podríamos decir que es muy, muy importante es esta sobrecontratación. Hay una multiplicidad de contratos en la enfermería elevadísima, hasta el punto que, por ejemplo, la pandemia, ¿no? El COVID, demostró que las enfermeras podían ser contratadas en el tiempo y redujo muchísimo la sobrecontratación de las enfermeras.
Podemos decir o afirmar, señora Galván, que existen pocos estudios que hayan analizado el abandono de esta profesión. En este caso, ¿de qué manera se ha hecho el estudio para abordar este tema? Sí, nosotros en este estudio, que se llama Escasez de enfermeras en España, del caso global a la situación particular, lo que hacemos es analizar qué es lo que está pasando en España. ¿Por qué faltan enfermeras? Explicar las causas, ¿no? Porque sabemos que durante todo este tiempo, en el periodo histórico, desde que existen las enfermeras en España, nunca han faltado enfermeras en las universidades. Entonces, no entendemos qué es lo que está pasando para que falten enfermeras y a qué se debe. Entonces, hemos hecho el seguimiento de las enfermeras durante muchos años. Este es uno de los estudios que hemos publicado. Y por un lado hemos visto que se producían las migraciones a estos países que le he comentado y que llegaron a emigrar en un periodo de 8 años aproximadamente unas 11.000 enfermeras que se iban solamente al Reino Unido. 11.000 enfermeras son las enfermeras que produce España en un año, para ponerle un ejemplo. Uh-huh. Todas estas enfermeras se iban a Inglaterra y Inglaterra sacó mucho provecho de la producción de enfermeras españolas. Por un lado sabemos que se iban y por el otro sabíamos que las que se quedaban abandonaban esta profesión. ¿Cómo lo averiguamos? Lo averiguamos a través de analizar datos del SEPE, del empleo público estatal, y vemos cómo las enfermeras, cuando buscan empleo, no seleccionan preferentemente trabajar como enfermeras. Es decir, ellas prefieren encontrar trabajo de otra cosa antes que ser enfermeras. Esto es un indicador importante de abandono de la profesión. Dice mucho de lo que está pasando en nuestro contexto. ¿Por qué se debe esto? Se deberá seguramente a lo que yo le he explicado, ¿no? Al analizar los contratos de las enfermeras, vemos que hay trabajo en España a día de hoy, porque ha habido otras épocas en las que no había trabajo, pero que este trabajo es estacional y además hay una multiplicidad de contratos tremendo y hay una gran contratación a tiempo parcial. Que, como le digo, el contrato a tiempo parcial hay que tomarlo con cautela porque también es bueno para la conciliación de la vida familiar. A su juicio, por último, ¿qué medidas se podrían tomar ya a corto plazo para abordar esta escasez y que no abandonen la profesión, sino que continúen que, como decía, es una profesión muy vocacional? Aquí las medidas principales, por un lado, sería tener un desarrollo profesional importante, que es el gran problema de la profesión, porque es verdad que los contratos son precarios y que deben mejorarse, esto por descontado. Es decir, las enfermeras han de estar trabajando, han de estar empleadas y los contratos tienen que ser de mayor duración, tiene que haber un descenso de esta sobrecontratación de enfermeras y ofrecer estos contratos a tiempo parcial a aquellas enfermeras activas que deseen trabajar a tiempo parcial. Pero por otro lado, no hay que olvidar el desarrollo de la profesión, que es súper importante. Hay que hacer efectiva la categoría de especialistas en todas las comunidades autónomas. Hay algunas que las tienen más desarrolladas que otras. Hay que equiparar los contratos de las enfermeras con el resto de graduadas universitarias. Piense que nosotros tenemos enfermeras a día de hoy que son diplomadas en enfermería y que estas enfermeras puedan pasar del grupo A2 al grupo A1. ¿Qué significa esto? Significa que las enfermeras podrán equiparar sus sueldos, podrán promocionarse en cargos de gestión, porque a veces no podemos optar a cargos de gestión porque estamos consideradas dentro del grupo A2 como profesionales de la salud. Hay que desarrollar un plan de carrera profesional que contemple la experiencia, que contemple la competencia y la responsabilidad de las enfermeras. Hay que aumentar la participación de las enfermeras en los ámbitos de planificación y dirección estratégica, aprovechando el conocimiento y la visión transformadora
y centrada en las personas que tenemos, las enfermeras, porque las enfermeras somos las garantes de la salud, las que más conocemos a los usuarios, a las personas que tienen necesidades de salud. Estamos el día con ellas. Impulsar prácticas enfermeras efectivas e innovadoras y poner de relieve el nivel de competencia científica que tenemos. Tenemos también un nivel de competencia técnica, humana y social de los cuidados enfermeros. Somos capaces de entender a la persona desde un concepto holístico, desde la parte biológica, psicológica y social. Y todo esto es muy importante y se ha de plasmar en lo que son los contratos de trabajos de las enfermeras. Porque si una enfermera empieza con 22 años a trabajar en una planta de un hospital y pasan 30 años y esta enfermera, sigue en el mismo sitio en el que estaba, con las mismas responsabilidades, con las mismas competencias, lo que estamos generando es una pérdida de motivación de unos profesionales súper formados, súper válidos, súper competentes, que pueden desarrollarse mucho más de lo que están haciendo a día de hoy. Y estas son las claves para evitar el abandono de la profesión enfermera y evitar no solo el abandono de las enfermeras, sino evitar que nos pase como pasa en otros países de Europa, que es que no tienen lo que se entiende como cantera, no tienen estudiantes que vayan a la universidad, no quieren ser enfermeros. Y esto a nosotros no nos está pasando por dos motivos. No nos pasa, primero, porque todavía tenemos en nuestro contexto jóvenes que quieren ser enfermeros, porque tienen un trabajo más o menos asegurado, aunque es precario, y por el otro, porque nuestro sistema universitario lo que hace es mover a unos estudiantes de un lado al otro. Cuando los jóvenes realizan la selectividad, ellos optan a estudiar unas carreras. Y muchísimos estudiantes que no entran a la carrera en ciencias de la salud deseada, como le pongo el ejemplo de medicina, pues entran de rebote a lo que sería la enfermería. Y entonces, poco a poco se está viendo cómo algunas universidades pues pierden muchos estudiantes en el primer curso, porque a día de hoy estos jóvenes deciden repetir la selectividad y poder acabar haciendo aquello que más les motiva, que no es hoy enfermería. Sí que es verdad que todavía hay mucha gente que quiere ser enfermera, muchos jóvenes, incluso no tan jóvenes. También tenemos otro tipo de personas que podrían ser pues del ramo, ¿no?, de los sanitarios, que quieren formarse en enfermería y optan por estudiar esta carrera. Pero hay que entender estos avisos que estamos recibiendo, que son, ojo, estamos perdiendo muchísimas enfermeras, no solo porque ahora se van, sino porque están abandonando en casa. Y esto yo creo que es muy importante tenerlo presente, el abandono de la profesión. Por supuesto, y por eso queríamos también daros voz para explicar esa situación y qué es lo que está ocurriendo. Queda mucho trabajo, señora Galván, por lo que nos ha dicho por hacer, y bueno, esperemos que poco a poco se vayan mejorando la situación y no abandonen y continúen en esa profesión de la enfermería. Paola Galván, profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Enfermería y presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras de Barcelona. Muchísimas gracias. A vosotros. Nos decía la profesora Galván que una de las razones por las que las enfermeras y enfermeros abandonan la profesión en nuestro país, en lugar de emigrar, es la falta de oportunidades laborales y el escaso reconocimiento profesional. Nos decía que muchas enfermeras se sienten desmotivadas y desilusionadas debido a esas condiciones laborales precarias y la falta de perspectivas de desarrollo profesional. Esto las lleva a buscar otras opciones fuera del campo de la enfermería.
Galván enfatiza en la importancia de actuar con determinación y sobre todo con urgencia para abordar esa escasez de enfermeras en España. Este es un problema, dice, grave que requiere la atención y el compromiso de todos los actores involucrados. Solo mediante la implementación de medidas efectivas y la mejora de las condiciones laborales y el reconocimiento profesional de las enfermeras podremos, dice, garantizar un sistema de salud sólido y sostenible en nuestro país. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y, por supuesto, en la web plazaaldia.es. También lo pueden hacer a través de todas las plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast también están disponibles en plazapodcast.es. Por último, les animamos a seguirnos a través de las redes sociales. Lo pueden hacer, seguir a Plaza Podcast en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y también en LinkedIn, donde además también nos pueden dejar sus comentarios. Plaza Podcast.